Estamos en nuestras predicaciones dominicales avanzando en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos. Hemos tenido ya algunas predicaciones sobre este precioso Evangelio. El Evangelio de Marcos es un Evangelio que transcurre como muy dinámico, muy rápido. Casi que Marcos nos presenta el movimiento, digamos, de Jesús, su vida, su ministerio. Pero si lo viéramos como una película, sería como una película de acción. Es decir, Marcos nos cuenta rápidamente, ¿cierto? Vinieron, se fueron, vinieron a Capernaum, fueron a Galilea. Es decir, como que Marcos va a una gran velocidad. Y recuerden ustedes que en estas predicaciones estamos apuntando esta pregunta. ¿Quién es? ¿Quién es? Porque esa pregunta es, digamos, que surge del Evangelio de Marcos. Todo lo que Jesús hacía en su ministerio y todo lo que Jesús decía en su ministerio levantaba esta interrogante. ¿Quién es? ¿Quién es Él? ¿Quién es este? Pero además, todo lo que Jesús hacía y decía pretendía responder a esa misma pregunta, diciendo, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías. Abran por favor sus Biblias entonces en Evangelio de Marcos capítulo 2 y vamos a ir desde el verso 1 hasta el verso 12 en esta preciosa historia, una historia fascinante. Bueno, todas las historias de Jesús son fascinantes, pero cada una tiene como algo en particular y ya vamos a apreciar un poco de esto. Marcos 2, verso 1, dice así la palabra del Señor. Unos días después, Jesús entró de nuevo en Capernaum. Corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban asentados allí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Bueno, oremos para poner este tiempo en manos del Señor. Padre, queremos en esta hora disponer nuestros corazones delante de ti. Tú eres el Dios que todo lo conoce. Tú eres el Dios que viene a descubrir lo profundo de nuestro corazón, lo profundo de nuestra alma, aquello que no es posible percibir a simple vista y que requiere un trato especial. Ayúdanos, Padre, a apreciar en esta historia la obra maravillosa de Cristo Jesús, quien vino a dar solución al mayor de los problemas. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si alguna vez tú has ido por algo, a comprar algo, a buscar algo, a un lugar, y te han dado más de lo que esperabas. No sé si les ha sucedido. Como cuando uno va, por ejemplo, a mercar y llega al almacén y dice 50% de descuento en toda la tienda. Y uno se pone feliz, ¿cierto? Que uno va por algo y sale con más de lo que uno iba. Como me pasó recientemente que fui a comprar algún almacén y cuando estaba pagando, me dice la cajera que ese producto estaba en 30% de descuento. Entonces uno se le hace la sonrisa, ¿cierto? En el rostro. Uno quiere como abrazar a la cajera, ¿cierto?
y darle beso y todo por la alegría. O como cuando las enamoradas dicen que ese hombre es más de lo que esperaba. Esta es una historia que gira en torno a lo inesperado, como a lo sorpresivo. Y ya vamos a verlo un poquito en la historia. Pero especialmente esta historia nos ha sido contada porque nuestro Señor quiere que tú y yo podamos ver y apreciar en esta historia un problema mayor al que se ve a primera vista. Y también un milagro mayor al que se aprecia en una lectura inicial, ¿cierto? Hay un problema que está ahí, latente. Hay un milagro que está ahí a la luz de todos, a los ojos de todos, pero el Señor nos dejó este momento para que tú y yo podamos ir detrás de eso. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué es lo que ocurre detrás de eso? Y vamos a notar la importancia y la implicación para nosotros en esta mañana. Yo quisiera mostrarte esta predicación como en 3 escenas, 3 momentos aquí, como en un teatro, ¿cierto? Cuando se cierra el telón y se abre y comienza otra escena. Quiero mostrártelo de 3 formas. Lo primero es que en esta historia hay un acto de fe inesperado, un acto de fe inesperado. Cuando leemos aquí en Marcos, se nos deja ver a un hombre con una situación en particular, es una enfermedad, y esta enfermedad estaba caracterizada porque este personaje no podía moverse, es decir, estaba inmóvil, no tenía energía ni tenía movimiento. Sus músculos no funcionaban bien. Y trata de entender un poquito y tratemos de entrarnos un poco en el momento y en la situación de este hombre. Un hombre que, imagínense ustedes, todos los días, toda hora permanecía de la misma manera, acostado mirando hacia el cielo o hacia el techo. Imagínense eso. Un hombre que dependía 100% de otros para cualquier cosa. Imagínense el grado de humillación y de frustración de este hombre. Imagínense la situación triste y deplorable de este hombre que no tenía más que esperar a que alguien se moviera con pasión para siquiera ayudarlo a algo. Esa era la condición de este hombre, una situación muy difícil. Solo podía esperar que otros hicieran algo por él. Ahora, la escena es bien interesante y es bien curiosa, de hecho. Porque ocurre, digamos, en medio de un momento en el que Jesús está predicando la palabra. Y piensen ustedes, está Jesús predicando la escritura, enseñando en una casa. Y dice aquí Marcos que se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba. Es decir, todo estaba tan lleno de gente que no había manera casi ni de entrar ni de salir. Es decir, estaba completamente obstruida la entrada. Y estos hombres están ahí, por cierto, estos 4 amigos, buenos amigos de este paralítico, que lo están llevando para que Jesús pueda hacer algo por él. Y cuando llegan se encuentran con esta noticia o con esta situación. No pueden pasar, no pueden entrar. Y ellos tienen una idea muy creativa y es subir al paralítico por el techo. En ese entonces nos dicen los historiadores que las casas eran hechas o los techos eran hechos de barro y de ramas, es decir, de eso las fabricaban y usaban el techo para terraza. En algunas casas habían unas escaleras para subir. Entonces seguramente estos hombres no se nos dice cómo fue, solamente se nos dice que llegaron al techo, pero imagínense ustedes lo que tuvieron que hacer para llegar con el hombre al techo. Y entonces Jesús está enseñando la palabra y está ahí Jesús, ¿cierto? Instruyendo a la gente y comienzan ellos a escuchar ruido. Bueno, Marco no nos dice esas cosas, pero uno puede imaginarse, Marco va muy rápido, ¿cierto? Pero imagínense ustedes la situación, está pasando algo en el techo y el ruido y de pronto las primeras, ¿cierto? Trozos de barro o de arena que comienzan a caer hacia el suelo. Y entonces Jesús y los que estaban ahí presentes comienzan a mirar hacia el techo a ver qué es lo que está pasando, qué está ocurriendo.
Y cuando se empieza a abrir más el hueco en el techo, aparecen 4 caras ahí, mirando hacia abajo. Y comienzan a bajar al paralítico. Ahora ellos no tiran al paralítico, ¿no? Ellos comienzan a bajar al paralítico. Entonces imagínense ustedes los momentos mientras eso va ocurriendo. El silencio en esa habitación. ¿Qué estaban pensando la gente? ¿Qué estaba cruzando por sus mentes? Mientras ellos van bajando a esa persona para ponerla finalmente a los pies de Jesús. Ahora llegamos a una parte importante aquí del texto, y es que en el verso 5 nos dice que al ver Jesús la fe de ellos, uno se pregunta aquí, ¿cómo así? ¿Qué fue lo que vio Jesús? ¿Qué fue lo que apreció Jesús en estos 4 hombres? Y es que Jesús vio a través de la acción de ellos. Jesús vio la acción de ellos, pero vio a través de la acción de ellos. Y aunque estos hombres no pronunciaron ninguna palabra, porque el texto no nos dice que ellos dijeron algo, ni siquiera pidieron a Jesús nada, ni el paralítico tampoco se nos dice que haya dicho algo, simplemente lo pusieron ahí en medio de Jesús. Pero ¿qué fue lo que Jesús vio de estas personas? Sin haber dicho ni una sola palabra, ellos evidenciaron su confianza. Ellos evidenciaron que habían creído. Ellos evidenciaron que tuvieron fe. Y eso es lo que Jesús ve en estas personas. Dice la palabra que al ver Jesús, la fe de ellos. Ahora, se habla mucho de la fe y se desafía mucho a tener fe. Casi que uno a veces se siente tan miserable, ¿cierto? Y cuando no ocurre algo en la vida como uno quiere, entonces viene todo el sentimiento de culpa de que uno no tiene fe. Pero la fe de la que nos habla el evangelista no es ese tipo de fe que descansa sobre la misma fe, sobre esa capacidad humana de tener fe, sino sobre el asunto de en dónde es colocada esa fe, en quién se deposita esa fe. Y es claro que Jesús, cuando vio a ellos, él pudo ver que estos 5 hombres que venían ahí con este paralítico habían tenido fe en sus corazones, de tener la convicción y la claridad en sus corazones de quién era Jesús. No solamente quien hacía milagros, Jesús vio algo más en ellos que había ocurrido. Esa es la fe que tienen estos hombres, no es la fe superficial ni supersticiosa, no, es la fe que trae salvación, es la fe que descansa en la persona de Jesús. Sabes que la palabra nos permite a nosotros descubrir de alguna manera lo que Dios anhela y desea para tu vida y para la mía. Y si algo nos enseña la Escritura es que Dios quiere que tú y yo podamos ser hombres y mujeres que confiamos en Dios, que creemos en Él, que depositamos nuestra fe en Él. Y uno de esos frutos de la fe es la perseverancia. Es decir, es lo que logra la fe puesta en el corazón de los hombres, perseverar. Nota que estos hombres, al llegar a la puerta, no le dijeron al amigo, bueno amigo, pues lo intentamos, ¿no? En la próxima. Y Dios te bendiga. Sino que ellos persisten porque tienen la convicción de quién es Jesús. Hay una parábola que Jesús contó muy interesante en Lucas capítulo 18 sobre la viuda. Una viuda que iba donde un juez a que le hiciera justicia. ¿Recordarán ustedes esa parábola? Y dice que en esa parábola la viuda era insistente en su ruego ante este juez. Y llegó un día en que este juez le hizo justicia. Pero no le hizo justicia porque era un buen juez, sino que le hizo justicia porque se cansó de ella. Es decir, él dijo, ya me cansé de esta mujer. Y él pensó, para no encontrármela otra vez, mejor la despachamos. Y le accedemos a lo que ella está pidiendo. Jesús en esa parábola comparó, ¿cierto?, este juez malvado con el juez justo que es nuestro Señor. Y de cómo nuestro Señor escucha y atiende el clamor de los suyos. Ahora, lo interesante en esa parábola es que al finalizar se levanta una pregunta. Y la pregunta es esta, Jesús dice, que si al fin de los tiempos, cuando se acabe el tiempo, dice así, si acaso el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. La pregunta es, ¿por qué Jesús dice eso? ¿Qué tiene que ver esta historia de esta mujer
clamando y clamando con que si al final de la historia encontrará al Hijo del Hombre o hallará fe en la tierra. Y es esto, es que la fe produce perseverancia. Que aunque nosotros no podemos saber qué viene hacia adelante ni qué va a pasar, hay una convicción en el corazón. El Señor es mi Señor. Dios es Dios. Él es el Rey. Él sabe lo que está haciendo. Y esa convicción en el corazón es lo que produce esa perseverancia, ese persistir, ese avanzar. Este es el tipo de fe que nos habla el Evangelio de Marcos. Esa convicción y esa claridad de que pase lo que pase, suceda lo que suceda, tú y yo podemos seguir confiando en nuestro Señor y en la buena mano de nuestro Dios para con nosotros, de que Él es bondadoso, Él es fiel, Él es misericordioso, pese a lo que podamos vivir y atravesar. Bueno, cerramos ahí esta primera escena y abrimos el telón para la segunda escena en esta historia. Y la segunda escena es esta, es un perdón inesperado. Las palabras de Jesús tuvieron que causar asombro y ya vamos a ver las reacciones que causó las palabras de Jesús. Pero ahí está, y otra vez, volvamos a la imagen y a la historia. Ahí está estos momentos tensionantes. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? ¿Acaso será que Jesús va a recriminar a esta gente porque le dañaron el techito de la casa? ¿Cómo había quedado bonito y esta gente vino para dañar la casa? ¿O acaso Jesús va a reaccionar en contra de la gente porque es que interrumpieron su predicación? Imagínense, su enseñanza. O en el mejor de los casos, la expectativa era, quizá Jesús va a sanar a este paralítico y le va a decir que se levante y que ande. Pero las palabras de Jesús son un poco extrañas en el sentido de que no responden a la necesidad inmediata. Jesús le dice así, verso 5 al final, dice: Hijo, tus pecados quedan perdonados. En otro de los evangelios, Mateo nos dice que Jesús dijo así: anímate, tus pecados te son perdonados. Y esta palabra anímate puede traducirse como alégrate o gózate, regocíjate. Jesús le dice a este paralítico: alégrate, tus pecados han sido perdonados. Mira, si se le hubiese preguntado a este paralítico, ¿qué quieres? Ahora, Jesús en algunas oportunidades preguntó a la gente, ¿qué quieres que se te haga? Pero nunca los milagros de Jesús fueron iguales, todos fueron distintos. Pero si se le hubiera preguntado a este hombre, ¿qué quieres? ¿Qué se imaginan ustedes que hubiese respondido este hombre? Imagínense la situación tan triste como ya la describimos. Por supuesto, hubiese dicho: Jesús, pues, mira mi estado lamentable en el que estoy. Si se le hubiera preguntado a la multitud que estaba ahí, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el problema? Pues por supuesto, pudiésemos pensar que hubiesen respondido. Pero lo fascinante en esta historia, y esta historia nos es contada para dejarnos ver algo. Jesús no está viendo la necesidad inicial de este hombre. Jesús está viendo más allá de las circunstancias. Y lo que está Jesús apreciando en este paralítico es un problema mayor. Y ese problema es el problema de su corazón. Es la condición de su alma. Es su pecado. Es su maldad. Es que él está distanciado de Dios. Él necesita un trato o un tratamiento distinto del que todos aquí están esperando que ocurra. ¿Sabes? Jesús nunca trató el pecado con liviandad, jamás. Por el contrario, Jesús mostró y dejó ver la gravedad y la seriedad del pecado. Que el pecado engaña, destruye, mata. Que el pecado es como una prisión para el alma. Que el pecado es una desviación directamente de la ley de Dios, de acercarnos a Dios. Todo lo contrario, estamos corriendo lejos de Él. Y Jesús pudo ver eso. Jesús pudo apreciar eso, que la situación estaba adentro. Que el problema no era lo que se veía.
que el problema mayor estaba aquí en el corazón. Y claro, la pregunta, yo imagino, sería esta. A ver, ¿cómo es que a este hombre se le deben perdonar pecados? Y yo creo que la pregunta pudo en algunas cabezas rondar así. ¿Acaso qué ha podido hacer este hombre? Es que estaba paralítico. No sabemos cuántos años llevaba en esa condición. Pero este hombre no podía adulterar, no podía robar, no podía, es decir, hacer tantas cosas. Pero sin embargo, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y eso nos muestra que la raíz y el problema verdadero de nosotros, del pecado, está en el corazón. Como se ha dicho, nosotros no, no somos pecadores porque pecamos, sino que nosotros pecamos porque somos pecadores, y esa es la condición de nuestro corazón. Como dice la palabra del Señor, por ejemplo, de la abundancia del corazón habla la boca, y eso es una evidencia de que las palabras que expresamos tantas veces que hieren a otros brotan del corazón, de la condición de nuestra vida. Si hoy se nos preguntara a nosotros, ¿cuál es tu mayor problema? ¿Qué responderías tú? Si hoy se te preguntara a ti, ¿cuál es tu mayor necesidad? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué dirías a eso? Quizá pudiésemos pensar que nuestra mayor necesidad es un mejor trabajo, o quizá un mejor esposo, o una mejor esposa, o un mejor sueldo, o una mejor casa, un mejor carro, un mejor gobierno, mejores políticos. Yo no sé, cada uno de nosotros responde esa pregunta. ¿Cuál sería tu mayor problema? ¿Cuál sería tu mayor necesidad hoy? Pero ¿sabes qué? A la verdad y a la luz de este pasaje, Jesús quiere mostrarnos algo. Es como que Él quiere poner nuestra atención un poco más allá de lo que vemos a simple vista. Y quiere mostrarnos que nuestra mayor necesidad y nuestro mayor problema es nuestro pecado. Esa es nuestra mayor condición terrible, triste de nuestra vida. Cualquiera que sea, los problemas que tú digas tener hoy, nada se compara al estar distanciado de Dios, al vivir una vida lejos de Él. Nada se compara a eso, y Jesús vio eso en la condición de este hombre. El Salmo 32:2 dice David, dichoso aquel, y yo creo que Jesús estaba pensando en este salmo cuando le pronunció esas palabras al paralítico. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones o se le borran sus pecados. Hermanos, nuestra mayor necesidad hoy es ser pasados por los rayos X de nuestro Señor, y que se pueda descubrir delante de nosotros nuestra maldad y nuestro pecado y nuestra necesidad de Cristo. Bueno, cerramos ahí esta segunda escena para abrir la tercera que se nos plantea en este texto. Y el tercero, yo he pensado en esto, en este milagro inesperado que ocurre aquí. En este evangelio hay, digamos, como un énfasis en la tensión que hay entre Jesús y los líderes religiosos. Y en este capítulo 2 es la primera mención que se hace sobre esa oposición. Entre la multitud que está ahí hay un grupo de hombres que son los líderes religiosos. Y aquí hay, digamos, como una cuestión que surge, un problema que surge. Ahora, noten lo siguiente, por favor. Es muy interesante en este texto que ustedes ven que hay mucho diálogo, o hay un diálogo ahí, pero ustedes notarán que nadie habla en este pasaje, en esta historia. El único que habla es Jesús. ¿Pueden notar eso en su texto? Nadie habla sino solo Jesús. Ni los amigos del paralítico, ni el paralítico, ni la gente, ni siquiera este grupo de religiosos que estaban ahí. No pronuncian palabra alguna, pero hay un diálogo. Ahora, eso es posible por una razón. Estamos frente al Señor. Estamos aquí frente a
al que había de venir, Dios, quien conoce lo más profundo de nuestros pensamientos. Mientras yo leía este pasaje, hermanos, tuve que pensar en esto. ¿Cómo nos sirve esto como una advertencia a nuestra vida? El Señor está en todo lugar y el Señor sabe todas las cosas. No hay nada que tú y yo podamos ocultar delante de Él, absolutamente nada. Cuando estamos en lugares solitarios y pensamos que ahí es momento porque nadie nos está viendo para pecar, recordemos estas palabras. Cuando Jesús Él está viendo y conociendo el pensamiento, lo interior del ser humano. Él conoce lo más profundo de tus pensamientos y de mis pensamientos. Ahora miren, aquí hay dos cosas que suceden. En dos sentidos, estos hombres, líderes religiosos, están en lo cierto. Ellos dicen lo siguiente: solo Dios puede perdonar pecados. ¿Eso es falso o verdadero? Verdadero. El Salmo 51:4, David dice: contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. El Salmo 103, que estamos ahora leyendo en nuestra adoración, en el verso 3 también dice: tú, Señor, solamente tú perdonas los pecados y la iniquidad, ¿cierto? Solamente Él puede hacerlo. Así que en ese sentido, estos hombres están en lo cierto. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Pero en el segundo sentido es que ellos dicen lo siguiente: entonces, si Jesús está perdonando pecados, lo que Él está diciendo en otra instancia es que Él entonces es Dios. Otra vez, ellos están en ese sentido afirmando lo correcto. Jesús quiere que ellos piensen así. Ahora, en lo que no están ellos correctamente es en que ellos no han identificado a Jesús como el Mesías. Ellos no ven a Jesús como el que había de venir. Ellos están ahí simplemente para ver dónde pueden hacer caer a Jesús, dónde encontrar como el punto de debilidad, dónde meterse para poder destruir la vida de Jesús. Para eso están ellos ahí. Ellos no están para otra cosa. Ellos no están interesados en qué dice Jesús, qué hace Jesús. Ellos simplemente quieren ver cómo Él puede caer. Y viene esta pregunta muy interesante del verso 9. Cuando Jesús les expone sus pensamientos, esta pregunta muy interesante, verso 9, Jesús les plantea este interrogante: ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados son perdonados? ¿Cierto? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Bueno, uno lee este texto y uno se hace la pregunta para uno mismo. ¿Qué respondería uno frente a esa pregunta, cierto? ¿Qué es más fácil? Un pensamiento, digamos, inicial nos haría pensar que cuando Jesús dice tus pecados son perdonados, pues en un sentido, aunque podría resultar muy atrevido, pero digamos, nadie puede corroborar eso. ¿Y quién puede subir al trono del Señor en ese momento para preguntar al Señor si acaso se hizo efectivo, cierto, ese perdón de pecados? Nadie. Es decir, queda como en el pensamiento de cada uno. Pero decirle al paralítico, levántate y anda, cuando hay una multitud de testigos, quizá puede hacer pensar que es más difícil, porque digamos que está la manera de comprobar en el momento, ¿no? Sin embargo, hay algo muy interesante en el contexto que nos ayuda a entender esta historia. Y es que se nos dice en el capítulo 1 que Jesús ya tenía fama. Y noten ustedes que la casa está llena de gente porque ya Jesús tenía fama. Ahora, ¿cuál era la fama de Jesús? La fama de Jesús era de que Él expulsaba demonios, sanaba y enseñaba como ningún otro. Esa era la fama de Jesús. En el verso 34 del capítulo 1 dice que Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. Y nota eso, a muchos. Y más abajo en ese capítulo, versos 41 y 42, se nos dice que Jesús sanó, recuerden ustedes, a un leproso. ¿Se acuerdan? Impactante
esa historia también y ese milagro. Pero ese contexto nos deja ver de alguna manera que esta multitud ya conocía del poder de Jesús. Sabían que Él podía hacer milagros, pues había sanado a este leproso y había hecho otra cantidad de milagros, había expulsado demonios. Ellos sabían que Él tenía poder. Y Marcos nos va a decir más adelante, Él nos va a desarrollar un poco más adelante, esta idea sumamente profunda e importante en nuestra comprensión. Y que tiene que ver con esto de que para perdonar pecados debía ocurrir algo. Venga conmigo por favor a Marcos 8, si tienes ahí tu Biblia, te animo a que lo ubiques este verso. 8:31. Mira lo que dice Marcos 8:31, que nos ayuda a entender. Dice así: luego comenzó a enseñarles, está enseñando Jesús a sus discípulos, y les dice esto: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Mira esto: es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Yo quiero que tú prestes atención a estas dos palabras. Tiene, al inicio del verso, tiene, y luego es necesario. Jesús no solamente está diciendo lo que va a ocurrir más adelante, Jesús está diciendo lo que tiene que pasar. Jesús está demostrando o evidenciándole a sus discípulos y a nosotros lo que debe ocurrir para que una persona pueda ser libre de sus pecados, para que pueda ser limpio verdaderamente. Y es esto: tiene que haber sufrimiento, tiene que haber dolor, tiene que haber un pago por el pecado. Por eso Jesús dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que padezca a manos de los hombres, que lo maten. Es necesario. ¿Por qué? Porque, hermanos, el pecado no es cualquier cosa. Uno de los grandes problemas que tenemos muchas veces nosotros es que aligeramos el pecado. Eso es cualquier cosa. Eso no importa. Todo el mundo lo hace. ¿Qué más da una vez más que vea eso? Una vez más que vaya a ese lugar. ¿Qué puede pasar luego? El problema es que nosotros minimizamos el pecado. Es el más terrible de los engaños. Y lo que Dios nos ha mostrado en su palabra es que el pecado es serio y tiene consecuencias serias para nosotros. Y era tan grave el pecado y la maldad de los hombres que el único remedio para que eso pudiese solucionarse era la muerte y el sufrimiento de nuestro Señor Jesús. No había otra manera, no había otra forma. No era con repetir 3 veces una oración o ir a tal lugar 2 veces, no. Tenía que morir. Y quizá cuando Jesús le está hablando a ellos sobre esto, lo que Jesús está mencionando es que detrás de este milagro que ellos están viendo, la sanidad de un hombre, lo que hay detrás de ese milagro hay un milagro mayor. Y es el milagro de la salvación. Es el milagro que Jesús da la oportunidad para que los suyos puedan ser rescatados y salvados. Ese es el más grande de los milagros. Por supuesto, en el verso 10 se nos dice que Jesús le dice a esta gente, bueno, para que no quede duda ante ustedes, entonces, le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y anda. Y Jesús estaba mostrando que Él tiene autoridad tanto en el orden natural como en el orden espiritual. Y que así como ellos dudaban de Él, podría decir, aquí está mi poder. Ustedes pueden deducir quién soy yo. Como decían los profetas, ustedes verán el que sana, que fue lo que le dijo Jesús a los discípulos de Juan el Bautista cuando le preguntó, Señor, Juan nos manda a preguntarte si acaso eres tú o esperamos a otro. Y Jesús le dijo, cuéntenle a Juan lo que ustedes ven. Y cuéntenle que los cojos están siendo sanados y que los endemoniados están siendo libres. Y Jesús le dijo eso a ellos para que Juan no tuviera duda de que Él era el Mesías. Bueno, quiero ir concluyendo con lo siguiente, esta predicación, hermanos. Miren el versículo 12
en la mitad. Dice que ellos, o sea, la multitud, se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios diciendo, jamás, jamás hemos visto cosa igual. Esta multitud estaba asombrada por lo que vieron. Pero ¿sabes qué? Esta multitud no se asombró por el milagro del perdón de los pecados. Esta gente estaba más bien fascinada con ver a Jesús haciendo milagros de sanidad y de estas cosas. Por cierto, la sanidad de este hombre, hermanos, fue temporal. Él se levantó y caminó, pero ¿sabes qué? Un día volvió y se enfermó y murió. Y la realidad para todos nosotros es que moriremos, nos enfermaremos, se nos debilitarán las fuerzas. Esa es la verdad. Pero cuando este hombre se paró de ese lugar, él iba con mucho más de lo que vino, por lo que vino. Él salió con más. Él vino por una sanidad física, pero él salió con un milagro mayor. Él salió con el tesoro de la vida eterna y de saberse amado y perdonado por el Señor. Este es el gozo de la libertad, este es el gozo de sabernos, hermanos, perdonados por el Señor. No hay más dicha que esta, no hay mayor gracia que esta, que sin hacer nada nosotros, Él lo haya hecho todo por nosotros. Porque si bien es cierto que a ti y a mí no nos costó nada la salvación, es gratuita para nosotros, también es cierto que la salvación implicó un costo muy alto para nuestro Señor Jesús. Y déjame terminar con estas aplicaciones en esta tarde ya. Hoy celebraremos la Santa Cena y qué especial que podamos terminar con el Evangelio, como algunos decían, el Evangelio visible, tangible, ¿cierto? Pero quiero llamar tu atención en estas aplicaciones. Primero, cuando nosotros nos acercamos a un texto como este, es evidente que el Señor quiere que tú y yo veamos más allá y que veamos más allá de lo superficial. Quiere que tú y yo podamos ver que el mayor fracaso y la mayor bancarrota de la vida humana es la bancarrota espiritual. Yo no sé cuál sea tu mayor problema hoy o el que tú consideres que es tu mayor problema. Pero si tú estás aquí y tú no estás unido a Cristo, yo quiero decirte, ese es tu mayor problema. Esa es tu mayor necesidad. Ese es tu más grande fracaso. Por eso la invitación de la palabra del Señor es que vengas al Señor en arrepentimiento y en fe. Que puedas mirar a Jesús como el Salvador, no como un Salvador más, sino como el Salvador. Que puedas venir a Él en esa condición de humillación delante del Señor y reconocerle por lo que Él es. Pero quizá tú que estás aquí hoy has caminado con el Señor y has reconocido al Señor, pero estás viviendo en pecado o estás practicando algún pecado. Y el Señor quiere decirte, ese es tu mayor problema, esa es tu mayor necesidad. Y Él quiere que tú salgas de este lugar hoy, dejando que Él trate contigo esa realidad, ese problema, esa circunstancia. Que Dios quiere limpiarte y sanarte profundamente de tu corazón y de tu alma. Y esta última aplicación, mira, yo te hago esta pregunta. ¿De qué te maravillas tú? ¿De qué te maravillas tú? En esta historia hay un grupo de hombres, unos amigos y un paralítico. En esta historia hay una multitud que está viendo y son testigos de todo lo que ocurre, pero también hay un grupo de líderes religiosos que están ahí. Y todos esos tres venían con intenciones diferentes. Y tú, Jesús, como vino esta multitud, simplemente para ver qué pasa allá, a ver qué ocurre, a ver qué sucede.
están fascinados con la farándula. Y les parece curioso que alguien está sanando y haciendo milagros. Ellos quieren ir a ver qué es eso, que tanto se habla. Pero sabes, esa misma multitud que aquí dice que al final estaban maravillados y asombrados, es la misma multitud que al final del Evangelio grita a las autoridades religiosas: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Aquí hay un grupo de religiosos que se acercó a esta escena y entró en esa casa simplemente para ver dónde estaba el error de Jesús. Ellos vinieron con esta intención: no nos interesa lo que tú vas a decir, simplemente queremos ver cómo podemos destruirte y dañarte. Pero aquí hay otros que vinieron con fe en sus corazones, entendiendo y conociendo que este era el que había de venir, que este era verdaderamente el Salvador de sus vidas.